El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas capítulo 7, versículos del 18 al 23, titulado Dudas, celebrado el 11 de octubre del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Entonces, en el Evangelio de Lucas, hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas y en esta noche queremos seguir con el Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Y en esta ocasión vamos a ver los versículos del 18 al 23. Le voy a pedir por favor a Francisco Javier que nos guíe en una pequeña oración para que Dios bendiga este mensaje. Buenas noches, Señor. Damos muchas gracias por en tu iglesia estar aquí para aprender más de tu palabra. Te pido, Señor, que limpies nuestro corazón y lo abras con nuestro entendimiento para que todo lo que nos vas a enseñar a través de Carlos el día de hoy dé fruto en nuestras vidas y lo podamos poner por obras, que lo hagamos y lo cumplamos. Te pido, Señor, por todos los que me han llegado, Señor, que los traigas conmigo. Todo esto, Señor, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos pues en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, empezando en el versículo 18. El versículo 18 al 23. La palabra de Dios dice así: Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. En esta noche vamos a ver qué nos dice Dios en este pasaje, y le he puesto yo un título a este pasaje, que es Dudas. Dudas. Frecuentemente nosotros tenemos dudas. Pensamos que es un gran pecado el tener dudas. Hay que confiar totalmente en Dios, seguirlo ciegamente y nunca tener dudas de nada. Pero la palabra de Dios no nos está diciendo eso, porque en este pasaje con mucha claridad vemos que Juan el Bautista, el gran hombre de Dios, Juan el Bautista, tenía dudas. Y lo que yo quiero decirte, que es el aprendizaje que vamos a tener en esta noche, es que no hay nada de malo en que nosotros tengamos dudas. Sí se vale tener dudas. Dios nos ha dado un cerebro, y este cerebro Dios quiere que lo utilizamos. No lo utilizamos mucho, pero Dios quiere que sí funcione. Es más, cuando tú vienes a Cristo y lo tienes como el Salvador de tu vida, cuando tú lo invitas a que sea el Señor de tu vida, como que de repente prendes la luz que ha estado apagada por muchos años, y el cerebro empieza a funcionar. Y empezamos a contestar muchas preguntas que ni siquiera nos preguntábamos, mucho menos contestarlas. Empezamos a usar nuestro cerebro ampliamente porque Cristo lo limpia. Inclusive memorizamos la palabra, que nunca hemos memorizado nada más que inclusive cosas malas, ¿verdad? Y
empezamos a ver las cosas conforme al cómo las ve Dios. Y entonces cuando nuestro cerebro ya está funcionando, porque ahora Dios lo ha puesto a funcionar, pues empezamos a preguntarnos cosas, empezamos a penetrar, a profundizar en lo que estamos leyendo, y de repente pues sí tenemos dudas. Hasta podría ser en un momento dado que tú digas, oye, según mi entendimiento, según mi propio raciocinio, que entiendo que está todo desconchinflado, yo no estoy de acuerdo en lo que dice aquí. ¿Podrías explicarme? ¿Podrías tú decirme por qué dice Dios esto aquí? Y tú no dirías, blasfemia, ¿cómo te atreves a contradecir a Dios y decir que no estás de acuerdo? No, Señor. Sí se vale que tú pues preguntes de una manera saludable, porque pues vamos a ver que puede haber una manera no saludable. Pero sí se vale preguntar, sí se vale meter lo que tú piensas para que después, conforme a la palabra, te lo corrijas y puedas decir, ahora entiendo por qué Dios dice esto, y el mundo allá afuera me había enseñado otra cosa, y eso es lo que yo traía. Entonces, sí quiero que quede claro que la capacidad de dudar es un aspecto de la racionalidad que es parte del hombre, de ser creados a la imagen de Dios. Tú ves como los perros, y tenemos dos gatitos que se ponen allá afuera a brincar y ahí están toda la tarde, ¿verdad? Y entonces me dicen, oye, ¿se van a aburrir? No, no se van a aburrir, porque son gatos. Y entonces ellos no tienen tanto raciocinio, ellos no están pensando, oye, ¿a qué distancia está el sol de aquí? Nada de eso, ¿verdad? Ellos no tienen ese discernimiento que Dios le ha dado al hombre, porque lo hizo a su imagen y semejanza. Y con eso también viene el riesgo de que ese cerebro se vuelva contra Dios, que es lo que ha sucedido. Pero también tiene el gran privilegio de con ese cerebro entender mejor a Dios, amar a Dios, profundizar con Él y compartir lo que Él quiere compartir con nosotros y deleitarnos en eso con Él. Por lo tanto, es bueno que nosotros tengamos dudas saludables. Es saludable tener dudas. Y en la Biblia lo vemos por todos lados. Por ejemplo, Abraham, el padre Abraham, él dudó. Vamos a leerlo. Está en Génesis 17, 17. Génesis 17, 17. Génesis 17, 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años, ¿ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ¿ha de concebir? Él estaba dudando del poder de Dios para que él tuviera un hijo a esa edad tan avanzada. La misma Sara, su mujer, en el capítulo 18, ahí mismo de Génesis, en el versículo 12, dice que se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Pues ella también estaba dudando de que Dios le estaba diciendo de que ella iba a tener un hijo. Moisés, vemos como en Éxodo capítulo 3, también Moisés tuvo dudas de lo que Dios le estaba diciendo. Éxodo 3 en el versículo 10. Éxodo 3, 10. Donde Dios le dice a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió, ve, porque yo estaré contigo,
y esto te será por señal de que yo te he enviado. Entonces Moisés también está dudando de que pues Dios se ha equivocado de la persona que ha seleccionado para ir a Egipto y sacar al pueblo judío. Gedeón, acá en Jueces, un poco más adelante, también en la palabra de Dios, vemos otra persona también que duda de lo que Dios le está diciendo. Jueces, capítulo 6, versículo 13. Jueces 6, 13, dice la palabra de Dios en Jueces 6, 13. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Bueno, Gedeón está dudando de lo que le está diciendo Dios. Elías, el gran profeta Elías, en Primera de Reyes capítulo 19, Primera de Reyes 9, capítulo 19, perdón, Primera de Reyes capítulo 19, en el versículo 10. Primera de Reyes 19, 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios, ¿por qué nos has desamparado? ¿Por qué las cosas están tan mal? Él está dudando de Dios. Los apóstoles mismos en el Nuevo Testamento los vemos llenos de dudas constantemente. Mateo 6:30. En Mateo vemos que los apóstoles dudan de lo que les está diciendo Jesús. Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no será mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Sí? Dudaban de Dios. Capítulo 8, ahí mismo de Mateo 8, también vemos en el versículo 26, 8:26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y así podría yo seguirte diciendo de muchos versículos, de muchos grandes personajes, hombres poderosos de Dios, como el apóstol Pablo y Juan, que dudaron de Dios en un momento específico y le preguntaban a Dios, como Job, ¿verdad? Pues yo quiero hablar con Dios porque lo que me está pasando es muy fuerte, y ¿quién podría hablar con él?, dice Job. Bueno, entonces estamos reafirmando que sí podemos nosotros tener dudas y en un momento dado pues preguntar para que Dios nos ilustre y podamos corregir tantas cosas que traemos de nuestra vida anterior, de nuestra vida allá en el mundo, que está muy mal. Realmente Dios tiene que como borrar todo, ¿verdad? No sé si tú has tenido la experiencia de formatear la computadora, en donde dice: está todo mal, ¿sabes qué? Borra todo y vamos a empezar desde cero, porque todo está mal. Esa es nuestra vida, está todo mal. Nos han enseñado cosas equivocadas porque nunca fueron enseñadas conforme a la Biblia. Y ahora estamos aprendiendo una nueva manera, correcta manera de vivir, poniendo a Dios como el Señor de nuestra vida. ¿Sí? Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy vivo. Vámonos a Hechos, capítulo 17. En Hechos capítulo 17, Hechos 17, el libro después de Juan, en el versículo 11, Hechos 17, 11. Y dice Hechos 17, 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos señores de Berea, que es un pueblo ahí cerquita de Tesalónica, oyeron a Pablo y dijeron, pues vamos a las Escrituras y vamos a ver, confirmar o desmentir a este hombre que está hablando de cosas de Dios. Ellos dudaban de lo que estaban oyendo y se fueron a las Escrituras para ver si esto era correcto o no. Y nos da una manera también de que nosotros podamos disipar nuestras dudas. ¿Dónde disipamos nuestras dudas, Mina? ¿Verdad? En las Escrituras, precisamente, claro. Tenemos un libro maravilloso que Dios ha preservado a través de los siglos, milagrosamente, porque tengo la absoluta certeza al leer la historia de la Biblia, que la Biblia no debería estar existiendo más, desde hace siglos. Pero Dios se ha ocupado de que no solo la tengamos, sino que está traducida hasta el alemán. Imagínate nada más. No es cierto. Está traducida a todos los idiomas principales y a la mayoría de los dialectos de la tierra. Es increíble la historia de este libro, porque Dios mismo se ha ocupado de que este libro esté aquí. ¿Para qué? Porque es la manera como Él se comunica con el hombre. Porque Él quiere que nosotros sepamos de Él y sepamos bien. Y Él nos instruye, y Él nos dice, y Él contesta nuestras dudas. ¿Sí? Qué bonito, ¿sí? Dios, no te entiendo. Dios, ¿qué me está pasando? Dios, no sé por qué. Explícame. Y luego estamos leyendo y, ¿quién me estaba diciendo? Fue el día de ayer, me estaba diciendo una persona que en los últimos tiempos ella ha estado leyendo la Biblia y cada día que está leyendo, Dios le está contestando cosas muy presentes que tenía en ese día. Y dice, increíble que estoy en el pasaje en el cual me toca leer ahora, Dios me está diciendo, me está contestando esta duda, esta pregunta, esta situación que traigo. Bueno, es exactamente lo que Dios hace. Y por eso Él ha preservado este maravilloso libro que nos ha dejado en español, para los españoles, o en alemán, para los alemanes, o en japonés, para esta niña japonesita. Pues está la Biblia en japonés, y en francés, y en polaco, y en todas las lenguas, para que nosotros conozcamos a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bonito, ¿verdad? Salmos 119. ¿Sí? 105, exactamente. Y Dios nos da que este libro lo tengamos como el tesoro más valioso, y lo cuidemos como la niña de nuestros ojos. Así que, si tú tienes dudas, está bien. Con tal de que sean, otra vez, porque lo vamos a ver en el estudio, dudas saludables. Que honestamente tú quieres venir a aprender. A mí me gusta mucho ver a una persona que pregunta. Y a veces me dudo, a veces no estoy muy complacido de la persona que no pregunta. Porque ¿me estará oyendo? ¿Me estará entendiendo? ¿Tendrá interés en lo que estoy diciendo? Y la otra no me interrumpe cada 5 minutos. Oye, pero ¿por qué dices? Oye, no, pero yo leí acá. Y no. Pero bueno, con una actitud correcta, se calla y dice, a ver, explícame. Eso es muy bonito. Tener un corazón dispuesto a aprender. ¿Sí? Entonces, sí es muy saludable que nosotros estudiemos la palabra de Dios, penetremos en ella usando nuestro cerebro y vayamos a Dios para aprender de Él, para nuestras dudas, nuestras preguntas. Sí. Aún Juan el Bautista en este pasaje tenía dudas. Dice la Biblia que Juan el Bautista era el hombre más grande de todos los tiempos hasta ese entonces.
y él tuvo dudas. Vamos a leerlo, está en Mateo 11:11. Mateo 11:11. Dice Mateo 11:11. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, solamente entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero él, más pequeño en el reino de los cielos es, y es mayor, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces Juan el Bautista, un hombre poderoso en las cosas de Dios, y sin embargo, vamos a ver en este pasaje que él tenía dudas. ¿Sí? Él vio la deidad de Jesús allí en el río Jordán, cuando precisamente bautizó a Jesús. Vamos a leerlo, está en Juan, capítulo 1, Juan capítulo 1, 32 y 33. Juan 1, 32 y 33. Juan 1, 32 y 33 dice: también dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces él vio a Jesús en toda su plenitud. Él declaró su deidad a otros. Allá en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. E inclusive se enfrentó a los líderes judíos para decir que él sí sabía que Jesús era el Mesías. Capítulo 1, 26 y 27, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ese es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y sin embargo, con todo esto, Juan el Bautista tuvo dudas, hermano. Muy bien, está bien. Está bien que haya tenido dudas. Dios no es un Dios de confusión. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Y ¿se puede decir que cuando iba a ser decapitado Juan el Bautista por Herodes Antipas, sí, en ese momento él pudo haber sentido dudas? Yo creo que todos tenemos dudas. Ahorita voy a explicar un poquito más de eso. Te lo voy a contestar con el estudio, porque vamos a hablar del momento en donde él es decapitado manda por orden de Herodes. Y nosotros podemos tener dudas, pero otra vez son dudas saludables y a final de cuentas Dios quiere que confiemos en Él y tengamos fe. Y aún las cosas que parece que no son para mi bendición, sí lo son, porque todo para el cristiano es bendición. ¿Sí? Entonces, Dios no es un Dios de confusión. Dios quiere disipar todas tus dudas y que a través de ellas tengas más fuerza en Él, más fe en Él, a través de la palabra, ¿no? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 1:17. Entonces, sí podemos tener dudas saludables, pero hay personas que tienen dudas no saludables. Cuando tú tienes dudas solamente como pretexto para no creer, tú no quieres creer, tú no quieres arreglar tu vida, te están enfrentando a las cosas que están mal en tu vida. Tú sabes que estás mal aquí, que estás mal allá, ¿verdad? Y que sin embargo, tú de alguna manera quieres acusar a Jesús, quieres ponerte en contra de Él. Y entonces le preguntas, tienes muchas dudas. Hay personas que llega el momento en que tienes tantas dudas y te preguntan, y la pregunta que tú le contestas trae otra pregunta y 40 preguntas, y sigues, y llega el momento que le dices, oye, espérame, ¿estás tratando de contradecir a Dios por tu pecado o realmente quieres saber lo que Dios dice?
¿Es tu excusa o es tu duda saludable o no saludable? Los fariseos, por ejemplo, estaban buscando cómo agarrar a Jesús para prenderlo. A ellos no les interesaba aprender de Jesús. Las dudas que ellos tenían eran nada más pretexto para irse contra él. Esas son ya dudas no saludables. Por ejemplo, vamos a ver aquí Mateo 22:15. Mateo 22:15. Dice Mateo 22:15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Estaban buscando cómo prenderle. Le hacían muchas preguntas para ver si decía algo que podían ellos usar contra Jesús. Bueno, eso sí, realmente no se vale. Una cosa es que tú tengas dudas para aprender de Dios y otra cosa es que tú tengas duda para solapar lo que tú sabes que está mal. Y mira, todos sabemos lo que está mal. Dios dice que Él puso la ley de Dios en tu corazón. Ahí está escrita, no tienes que leer nada. Desde siempre sabes lo que está bien y lo que está mal. Y muchas cosas cuando tú sabes que están mal, lo que quieres es más bien justificarlas. Y entonces tú sacas una serie de dudas, ¿verdad? Como estos filósofos que yo a veces me pregunto, ¿cómo le habrá hecho Spinoza para que no creyera en Dios? Y bueno, una mente súper brillante, pero es que él empezó con la premisa de que Dios no existía, porque él no quería que existiese. Y entonces con su mente maravillosa dijo, déjame ver, Dios no existe, ¿cómo le hago para formar todo un teatro y llegar a la conclusión de que Dios no existe? Porque eso es lo que yo quiero que sea. Pues, con razón, ¿no? No es así. Pero si tú realmente tienes ganas de aprender de Dios, ven a Él. Y Él realmente te enseña todas las cosas y te da una manera maravillosa de vivir aquí y después llegar a la eternidad con Él en el cielo. Dios quiere una vida abundante aquí y no la tenemos por nuestro pecado, nada más. Es un infierno lo que vivimos aquí por nuestro pecado y es un infierno lo que viviremos después allá por nuestro pecado. Jesús le decía a los fariseos, en vuestro pecado ustedes no quieren creer y en vuestro pecado moriréis. Pero el que quiere creer, todo le es posible. Y entonces es muy, muy diferente. Y bueno, yendo aquí hacia este pasaje de las dudas de Juan el Bautista, vamos a ver dos cosas en este pasaje. Aquí en Lucas 7, dos cosas. La primera es las razones de su duda. Él estaba dudando de Cristo y hay razones por las cuales él dudaba. Y esto está en estos primeros versículos, versículo 18 al 20. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Podemos hablar de 4 razones que tuviera Juan el Bautista acerca de las dudas que él tenía. La primera es la tragedia de su vida. Las cosas que le estaban pasando. Juan el Bautista había sido un fiel pregonero de la venida de Jesús. Juan el Bautista había estado fuertemente predicando allí en el Jordán a favor de Jesús. Un hombre intachable, un hombre que inclusive se había enfrentado a las autoridades de ese tiempo para declarar, para denunciar su pecado. Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano.
Herodes lo mandaba a llamar cada rato, estaba perplejo, le gustaba mucho cómo predicaba Juan el Bautista, pero Juan el Bautista le decía sus verdades y se las dijo. Tú puedes tener una mujer, es tu esposa. Dios quiere que tú tengas una compañera, así lo quiso Dios, está perfecto. Y te deleites con ella y tengas una compañera para el resto de su vida. No es bueno que el hombre esté solo, hagámosle pues compañía idónea para ella. Perfecto. Pero Dios tiene sus leyes y las puso por razones muy específicas. Y la mujer que Dios tiene para ti es para toda la vida. Tú no puedes tirarla como un trapo y decir, ay, pues me consigo otra. Y después otra. O como Elizabeth Taylor, ¿cuántas llevó? 10 o no sé cuántas. 8. Pues, pobre mujer, murió totalmente sola, porque los 8 pues ya se habían muerto, creo. Pues no funcionó ninguno. Bueno, funcionó ninguno. Bueno, sí. Dios quiere que tú tengas uno. Y entonces Herodes, pues tenía a la mujer de su hermano. Y entonces Juan el Bautista le dijo que no estaba bien. Imagínate lo que va a pensar la gente. No sé. Y Herodes lo escuchaba perplejo, pero la que no lo escuchaba perplejo, sino con mucha furia, era precisamente la compañera, ¿verdad? La esposa del hermano que ya vivía con Herodes. ¿Cómo se atreve este cuate a tratar de romper aquí la cosa si me está yendo muy bien? Ya agarré mi hueso yo y de repente me lo quieren quitar. ¿Sí? Y entonces Herodes lo manda a la cárcel. Y es allí en la cárcel donde él está, cuando él tiene estas dudas y manda a sus discípulos para preguntarle a Jesús qué está pasando. Bueno, podemos tener nosotros en nuestra vida dudas. Oh, de Dios, ¿por qué me está pasando esto? Tengo esta enfermedad, tengo este dolor, tengo esta tragedia con mi hijo, tengo esta situación y la verdad, yo he sido fiel a ti. He estado bien en tus cosas. No es un castigo que me estás mandando, porque no hay nada que castigar. No que sea perfecto, pero sí te he sido fiel. Y sin embargo estoy aquí en la cárcel, terriblemente, pues, mal. ¿Qué estará pasando? No entiendo qué es lo que tú me quieres decir con todo esto. Y esta es una de las razones por las cuales podríamos decir que Juan el Bautista tenía dudas. Un hombre realmente que el pueblo apreciaba mucho. Herodes le tuvo miedo, no quería matarlo, la mujer le insistía, ¿verdad?, para que lo matara. Y Herodes decía, no, yo no puedo hacer eso, es querido por el pueblo. O sea, es un hombre de primera línea. Me voy a meter en una bronca tremenda si yo me voy contra él. Y entonces, pues nomás lo encarceló y no podía realmente llegar a más. Bueno, pero tú sabes que llegó el momento en que, dada su debilidad, lo títere que era este hombre, pues sí se aventó a cortarle la cabeza y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero esa podría ser una de las razones de sus dudas. La segunda razón de sus dudas podría ser también una percepción errónea de la situación. Se ignoraba que la venida del Mesías no era necesariamente a reinar en esta tierra, a conquistar y echar fuera a los romanos y regresarle al pueblo judío la gloria que había tenido allá 1000 años antes con David, a establecer el reino que el Mesías estaba profetizado vendría a hacer. Y entonces Juan el Bautista podría también haber dicho, oye, pero no entiendo, yo veo a Jesús predicar, yo veo a ver los milagros de él, las cosas que él está diciendo, pero no me cuadra cómo él no toma el paso decisivo de lo que dicen las profecías del Antiguo Testamento, de que él va a reinar aquí en la tierra. Y entonces él tenía una percepción errónea de lo que Jesús estaba haciendo. Jesús no mostraba señal de destronar a Roma, de destruir al malvado, de restaurar la gloria de Israel. Por ejemplo, podemos leer en Juan capítulo 6, en el versículo 15, Juan 6, 15, dice la palabra
la palabra de Dios, ahí en Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él quitaba esa probable situación de que lo hicieran rey. Y decía Juan el Bautista, pues no me cuadra, no entiendo, es un intrigante proceder de este hombre Jesús. Inclusive Jesús dice constantemente a sus apóstoles, y en Mateo lo dice 3 veces, que vendrá el día en que me entregarán a las autoridades y me van a matar. ¿Cómo? Pero entonces, ¿dónde está el cumplimiento de las profecías? Él tenía una perspectiva incorrecta que traía dudas. Y también la podemos tener nosotros. Al no conocer bien lo que dice la palabra de Dios, nos trae muchas dudas, inclusive nos quita el gozo de lo que tenemos en Cristo, porque no entiendo muy bien qué es lo que es que no conozco lo que dice la palabra de Dios bien. Debo de conocerlo. Así es. La tercera razón por la cual tal vez podría tener a Juan el Bautista dudas es la revelación incompleta. La falta de información también trae dudas. Mateo 22:29 dice: erráis ignorando las Escrituras. Necesitamos conocer las Escrituras para saber lo que dice Dios. Y Juan no tenía información vital que realmente no estaba en el Antiguo Testamento. Sí se decía que había el advenimiento de que el rey iba a venir, pero no veíamos que en el Antiguo Testamento estamos hablando de 2 advenimientos. Jesús va a venir una vez y luego va a venir otra vez. Y la primera vez va a venir a sufrir, va a venir a morir por nosotros. La segunda vez Él vendrá a reinar. Y eso no lo sabía Juan el Bautista. Y entre una y otra, pues ya llevamos 2000 años esperando, ¿verdad? Entre una venida y otra. Y él no entendía eso. No entendía el capítulo 53 de Isaías. No entendía el Salmo 22, donde vienen las profecías de la muerte de Jesús por crucifixión allá en su vida pública. ¿Sí? Y todo esto realmente sí le traía dudas. Y bueno, pues estas dudas, ¿cómo es que las podemos nosotros curar? Pues estudiando la palabra de Dios, entendiendo lo que dice y meditando sobre ella y aplicándolo a nuestra vida. Es increíble ver ahora que estamos, Toño, estudiando la física. Tenemos un profesor muy famoso, por cierto, vino del extranjero, no trae mucho pelo, se llama Francisco, habla buen español, por ahí está, y viene aquí y entonces nos hace ver cómo funciona la electricidad y la gravedad, y bueno, cosas muy bonitas, y mis hijos están enamorados ahí de todo lo que están viendo con las leyes de la física, y fíjate, ninguno duda de ellas. La electricidad no la vemos, pero al ver al voltímetro moverse dices, órale, mira, pues evidentemente ahí está y no dudamos. Pero sí dudamos de las leyes de Dios, que dice que, por ejemplo, pues tú no puedes tener relaciones con otra persona del otro sexo, ¿verdad? Hasta que te cases. Y tú dices, ay, no, ¿por qué no? Esa ley no me interesa. No, yo no entiendo. ¿Cómo? Pues nomás obedece, porque así es. Es como el voltímetro, pues tú nomás pícale ahí y verás que se mueve. Y las cosas funcionan. Dios tiene sus leyes. Y esas leyes funcionan y funcionan muy bien. Y te hacen ser muy feliz. Es el diseño de Dios. Y al romper el diseño de Dios, pues ¿qué pasa con el voltímetro, Francisco? Se rompe. De repente ya no funciona, hay que comprar otro. Y sale un mito de repente. Ya no sirvió. Claro, pues es que no lo hiciste conforme a las leyes. ¿Sí? Entonces hay que ir y ver. ¿Sí? Bueno, y lo último, la cuarta razón por la cual probablemente Juan el Bautista también tenía dudas, es de que tenía una perspectiva errónea, una expectación errónea. Él hablaba de juicio. Veámoslo cuando él estaba ahí en el Jordán predicando, ahí en Mateo 3, versículo 7, él dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras,
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La predicación de Juan era de juicio. La predicación de Juan era de arrepentimiento, si no el juicio vendrá. Y entonces él ve a Jesús y ve a un Jesús muy diferente. A un Jesús de gran comprensión, compasivo, misericordioso, de gran amor para con todos, sanando las dolencias del pueblo, y no entienden. Son puros pecadores. Mándale los truenos, que no. Entonces esa perspectiva tampoco la tenía bien, y eso hacía que tuviera él dudas en cuanto a lo que estaba pasando con respecto a Jesús como el Mesías. Bueno, pues está bien. Es un hombre que tiene dudas razonables, saludables. Y yo te motivo a que tú tengas tus dudas saludables, habiendo escudriñado las Escrituras. ¿Verdad? Escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida, les decía Jesús a los fariseos. Pónganse a estudiar, ahí están las respuestas. La segunda cosa que vamos a ver en este pasaje, después de ver las dudas de Juan el Bautista, es la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es muy sencilla, y me gusta mucho cómo él, lo más notorio de su respuesta es de que él no condena a Juan el Bautista por tener dudas. ¿Cómo se atreve a dudar después de este y del otro y todo lo que ha visto? Juan siempre ha sido así, tengo que hablar con él. No, ¿verdad? No lo vemos así. Al contrario, versículo 21. En esa misma hora sanó muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo Jesús les dijo: vayan, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los leprosos, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Profecías del Antiguo Testamento que el Mesías cumpliría cuando él vendría. Díganle a Juan, él conoce el Antiguo Testamento, díganle que yo estoy cumpliendo esas profecías. Los muertos están resucitando, los sordos están viendo, los leprosos están siendo sanados, y lo más importante, el Evangelio está siendo predicado, se está anunciando por todos lados el Evangelio. Eso es el mensaje que quiero que le lleves a Juan. Está bien, Juan, no importa que estés en la cárcel. Yo podría sacarte de la cárcel en un segundo, en un segundo. Lo vimos la semana pasada, cuando el centurión le pide a Jesús que por favor le sane a su siervo que está a punto de morir. Y le dice: no tienes que venir a mi casa, tú nomás di la palabra y serás sanado. ¿Te acuerdas? ¿Y qué pasa? Que Jesús lo sana a control remoto. O después el pasaje que también vimos la semana pasada, de este difunto ya muerto, que lo llevan a enterrar, y que Jesús se acerca al féretro y dice: levántate. Y se levantó. Entonces, ¿por qué no? Dijo: ábrete, Sésamo, y que se abriera la puerta de la cárcel, y ya, ¿verdad? Y que todos los soldados de ahí se quedaran dormidos, y entonces Juan el Bautista saldría. Bueno, porque los planes de Dios son muy específicos, y Juan el Bautista había terminado su ministerio. Es necesario que él crezca para que yo mengüe, dice él mismo allí en Juan 30. Juan el Bautista estaba para anunciar la venida del Mesías, y esto había terminado. Entonces Juan el Bautista había concluido su labor en la tierra y ya se iba a ir al cielo, y se fue al cielo. En un día específico, cuando era una gran fiesta que estaba haciendo Herodes, dice que la hija de esta mujer que vivía con Herodes, la esposa de su hermano, danzó enfrente de él de una manera muy provocativa, y todos estaban bien borrachos y no sé qué, y entonces Herodes, haciéndose muy fanfarrón, se metió en un lío, porque le dijo: hasta la mitad del reino te daré, pídeme lo que quieras.
Y la niña esta pues no sabía qué pedir, ¿qué le pido? La verdad es que pues el último Mercedes que está saliendo está increíble. Pero traerlo de, no, es mejor. Entonces su mamá me dijo, no. Pide mejor la cabeza de Juan el Bautista en esta charola. Y entonces dice la palabra de Dios que, creo que está en Mateo 14, a ver si es cierto, Mateo 14, ¿sí o no? Mateo 14, sí señor. Dice, entonces el rey se entristeció. Dijo, no, yo no quiero hacer eso. ¿Cómo que la cabeza de Juan el Bautista? Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. No sé qué hicieron con la cabeza después, ¿verdad? No era de mucha utilidad, no sé. Pero ahí terminó la vida de Juan el Bautista, ¿sí? Y se fue al cielo para estar en la eternidad con el Señor. Dice la palabra de Dios, esto es muy importante, aquí en el versículo 12, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Como una despedida de Juan el Bautista, que había reconciliado sus dudas con gran fe, sabiendo que lo que Dios hace lo hace muy bien y que para él era ya salir de este mundo. ¿Sí? Y así fue. Entonces, pues, yo creo que debemos de confiar en Dios. Él tiene lo mejor para nosotros. Ayer estábamos nosotros estudiantes, estamos leyendo estos maravillosos libros misioneros con los niños. Y ayer estábamos leyendo la historia de Lillian Trasher, una americana en el siglo XIX, que estuvo en Egipto, y entonces ella está en Egipto, y son los primeros días que está ahí, le traen un niñito, un bebito, y entonces pues lo toma porque lo van a matar. Es un niño que lo agarran y lo avientan al Nilo, y dice, no me lo mate. Y entonces ella se queda con él. Pero ahí donde ella vivía le dicen, sí, pero tú no puedes vivir aquí con el bebé. Entonces tienes que regresar el bebé, y entonces para poder vivir aquí, que es un lugar seguro. Y ella dice, no, yo no voy a regresar, ¿cómo crees? Nos vamos de aquí y ya, yo busco otro lugar donde vivir. Sí, pero si vives por allá es muy peligroso porque tú no eres egipcio, tú eres una extranjera y te va a ir muy mal y no sé qué y no sé cuánto. Dice, me vale. Bueno, no sé si dijo me vale. No sé cómo se dice me vale en egipcio. Pero dice, no. Y entonces ella toma el bebé y va a ir a una casa y se mete en mil líos y no sé qué, pero es una gran historia porque se fue el primero de muchos bebés que después tuvo, que ella rescató. Una historia maravillosa de una mujer que vivió para Cristo, sacando adelante a un gran orfanatorio que ella hizo. ¿Sí? Muy, muy bonito. Y me gusta mucho leerlo con los niños porque no es por los niños, es por mí. Ay, sí, qué bonito. Señor, yo quiero ser así, en lugar de la gente egoísta terrible que soy yo. Bien bonito. Entonces, vamos a confiar en Dios. No sé cuál es la situación que tú tienes en tu vida, lo que esté pasando, pero tú puedes decir, gracias Dios por lo que me está pasando. No importa si estoy en la cárcel, si tengo cáncer, si esto, lo otro, no importa. Te tengo a ti. Y eso es lo importante. Y lo que estoy pasando es porque tú lo permites, porque tú quieres lo mejor para mí y tú quieres eso para mí. No lo entiendo. No entiendo por qué mi esposo esto o lo otro. No entiendo por qué el banco, quién sabe qué, quién sabe cuánto me dice. No entiendo. Pero no me importa. Sencillamente yo voy a vivir para ti. Y es como el niño que pues ve con mi papá, pues él es el que ve las broncas. Yo ya nomás juego aquí. Y mi papá es el que sabe bien qué, cómo y cuándo. Qué bonito, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos tener en nuestra relación con Dios. Y entonces vivir confiadamente. Señor, qué maravilloso es estar en ti. Porque estoy en medio de la tormenta, pero ¿sabes qué? Estoy en el ojo de la tempestad. Y aquí no pasa nada. Vamos a leer el último versículo, que es en los Salmos. Salmos 37.
Salmos 37:4. Salmos 37:4. La palabra de Dios aquí en Salmos 37:4 dice. Salmos 37:4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí? Maravilloso. Maravilloso el tener esas grandes promesas, esas promesas del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias. Señor, gracias, gracias por darnos tanta fuerza, tanta confianza en ti, tanta fe a través de lo que tú nos dices en tu palabra. Y en esta noche pues queremos reafirmar nuestra entrega a ti. Que tú seas el Señor de nuestras vidas, el Señor absoluto, el amo, que nos guías, nos diriges, inclusive hasta nos cargas, nos llevas por el camino maravilloso a la eternidad. Dios, hay alguna persona aquí que no ha hecho de Cristo el Señor de su vida, que lo haga. Que sencillamente se entregue a ti, que abra las puertas de su corazón y te invite a ti para que vivas allí, como el dueño, porque tú regalas vida eterna, porque tú regalas una vida abundante aquí en la tierra, cuando tú eres el dueño. Padre, te lo dejamos a ti para que cada uno de nosotros esté totalmente entregado a ti. Y además que nos uses, que seamos tus cristianos, llevando el Evangelio, hablándole a otros de este maravilloso estado, esta manera tan preciosa de vivir, esta seguridad de vida eterna que tú nos das. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.